Ok. Ahora sí, nos ponemos de pie y pasamos a la palabra del Señor en esta mañana y recitamos el lema de la casa. Le voy a pedir a una persona que tiene años con nosotros. Ashley. No, mentira. No. Ya la puse a temblar. Vamos conmigo, a la una, a las dos y a las tres. Amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me hace sabio y transforma mi alma. Me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Muy bien, siéntense. Ya estamos casi al final de esta serie, que la llamamos desde un comienzo Los que cruzan ríos. Y en mi opinión ha sido una tremenda serie en la que hemos descubierto y aprendido varias cosas que tienen que ver no solamente con la ley, también con la gracia, ¿verdad? Porque si bien la ley nos condena, nosotros los que hemos creído en las buenas nuevas, somos salvos por esa gracia que nos ha sido dado por medio de la fe, como dijo Pablo en Efesios 2:8. Y es también Pablo el que dijo en varias partes que por las obras de la ley ninguno es salvo. Por ejemplo, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. También lo dice en Romanos 3:28. Concluimos pues que que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y después en Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente. Amén. Entonces, en contraste con la ley que no salva, sino que condena, porque des en cuenta que la ley, siendo buena, pura y santa, siendo dada por Dios, es la que nos confronta con nuestra imperfección, con nuestro pecado, con nuestra rebelión. Y entonces, al conocer la ley, automáticamente somos condenados. Y eso fue lo que dijo Pablo en Romanos, que si no fuera por la ley, él estuviera bien. Pero cuando vino la ley, lo confrontó con su pecado y entonces perdió la salvación. Amén. Era su manera de decir que si no hubiese sido por la ley, no hubiera habido ningún problema. Pero como estaba la ley, que es pura, santa, al ser confrontado con ella, se dio cuenta de que estaba lejos del reino de Dios. Amén. De hecho, él decía, si no fuera porque la ley dice, no codiciarás, yo no hubiera sabido lo que es codiciar, hubiera sido inocente. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el contraste que hay entre la gracia y la ley. Y eso, si es que nosotros hemos creído y por consiguiente puesto toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza para salvación y vida eterna en una sola persona. Dice Juan en el capítulo 1 que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de gracia, estamos hablando de una persona. ¿Ok? Estamos hablando del Señor Jesucristo. Ahora, también aprendimos una cosa interesante y al mismo tiempo nueva, aunque ya la habíamos oído mencionar sin entender mucho de ello. Pero es que en este tiempo el Espíritu nos ha revelado la clase sacerdotal a la que ahora pertenecemos. A ver, iglesia, ¿cuál es esa clase? Oye, nada más los que se sientan aquí adelante se lo saben. Todo lo demás. ¿A qué clase sacerdotal pertenecemos ahora? Yo se los dije hace varias semanas. Pertenecemos a la clase sacerdotal de Melquisedec. ¿Por qué? Bueno, por muchos años se nos enseñó que nosotros éramos levitas. ¿Se acuerdan que nos llamaban levitas? Sobre todo los que estábamos en el ministerio de adoración, nos llamaban los levitas, o los que servían en el altar, los levitas. Pues resulta que no, porque el sacerdocio levítico corresponde a la tribu de Leví y el sumo sacerdocio a la orden de Aarón. Pero Jesucristo no pertenece a ninguna de esas órdenes. ¿Sí? Y nosotros, como entonces somos cuerpo de Cristo, y presten atención a lo que les voy a decir. La palabra dice en 1 Corintios que nosotros, y también lo dice en Romanos y lo dice en Efesios, que nosotros los que hemos creído formamos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Así lo dice textualmente. 1 Corintios 12:27, Romanos 12:5 y Efesios 1:22. Dice, somos el cuerpo de Cristo.
y dice que Él es la cabeza de ese cuerpo, Jesucristo, ¿sí? Él es la cabeza de la iglesia. Si usted forma parte de la iglesia, es parte del cuerpo del Señor Jesús. Y si el Señor Jesús entonces pertenece a la clase sacerdotal del orden de Melquisedec, y eso lo vimos hace ya varias semanas, cuando en el Salmo 110:4 profetiza, por favor ponlo en la pantalla, que el Señor juró, dice, Jehová juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso quiere decir entonces que nosotros, si somos parte del cuerpo en donde Él es cabeza, también pertenecemos a esa orden sacerdotal. ¿Amén? ¿De acuerdo? Y ese sacerdocio, como vimos, no es cualquier sacerdocio, porque es de un orden superior. El antiguo sacerdocio levítico y el de la línea del sumo sacerdote Aarón era hereditario. ¿Por qué era hereditario? Porque todos morían. ¿Okay? Moría el sumo sacerdote, venía el que le sucedía, normalmente el primogénito. Moría ese y venía el siguiente, que era el primogénito. Pero no así en el orden de Melquisedec, que también podríamos llamarlo entonces el orden de Jesucristo. Porque el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo es inmutable, es intransferible, es imperecedero, porque nuestro Señor Jesucristo permanece para siempre. Amén. ¿De acuerdo? Entonces nosotros pertenecemos a esa orden sacerdotal. Y hay que quitarse de la cabeza el hecho de que nosotros somos levitas. No, no somos levitas. Más bien eviten eso. ¿Ok? Ahora, como cuerpo del sumo sacerdote Jesucristo, nosotros participamos de ese sacerdocio. Y es por eso entonces que Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2 y verso 9, que somos linaje escogido, sacerdocio real y nación santa. Así que ya lo saben. Somos parte del sacerdocio de Jesucristo, que es según el orden de Melquisedec, porque nosotros somos su cuerpo. Ahora, todo esto que les estoy diciendo, mis amados, lo recibimos es por fe. Porque como nos lo enseñó la semana pasada el hermano Juan, y no me refiero al apóstol, sino me refiero a Juan, el esposo, el amado de Jessica, ¿sí? ¿Ok? En su tema, los que cruzan ríos por fe, él dijo lo que está escrito en Hebreos 11:6, y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, yo dije esto de Juan, no el apóstol amado, sino Juan el amado de Jessica, pensando que iban a estar aquí y echándoles broma, y ninguno de los dos está aquí. Ni Jessica ni Juan. Entonces van a tener que verlo grabado, amén. ¿Ok? ¿De acuerdo? Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que todo es por fe. Nuestra salvación, nuestra santificación, nuestro sacerdocio y nuestras victorias en Cristo son por fe. Y hay mucho más que hablar acerca de la fe, la cual fue introducida nuevamente por el hermano Juan la semana pasada. Y es que la fe de Dios, escúcheme lo que estoy diciendo, la fe de Dios es un tema interminable, es inagotable por lo profundo que es, por la dinámica que conlleva y por los muchos testimonios que evidencian los que ponen la fe que es de Dios y está en nosotros en acción. Y escucharon bien porque dije la fe que es de Dios, dije la fe de Dios, y présteme atención a lo que les voy a decir. En Marcos 11:28, en cualquiera de las versiones que ustedes busquen, ahí aparece que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, tened fe en Dios, ¿sí? ¿De acuerdo? Todas las versiones dicen lo mismo. Pero cuando uno va al original griego, y esto lo descubrí estudiando, preparando para este tema, en griego dice, se pronuncia egete pistin theo, ¿ok? Que se puede leer, tened fe de Dios. Y esa es la interpretación más literal. No es tener fe en Dios, sino tener fe de Dios. Me explico. Y yo favorezco esta traducción, la que dice tener fe de Dios, por la sencilla razón de que la fe para salvación, que es la misma fe para obrar milagros, es un don, es un regalo que viene dado junto con el Espíritu Santo a quien se le recibe por fe. ¿Ok? Y yo sé que se deben estar preguntando ahora, pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Les explico mi posición. ¿Se acuerdan de ese verso en donde el Señor dice que nadie puede venir a Él si antes el Padre no lo trajese? ¿Se acuerdan de eso? Eso está en Juan 6:44, lo leemos.
En la Reina Valera dice textualmente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La Biblia textual usa una frase que es más fuerte porque dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. En otras palabras, todos fuimos arrastrados, somos unos arrastrados. El Padre nos arrastró y nos trajo a Cristo. ¿Okay? Ahora, ustedes se fijaron que hay una llamadita y un asterisco en rojo. Ese asterisco, lo que quiere decir, está en la Biblia textual. Lo que dice ese asterisco es que el hombre moralmente muerto no puede ir andando a su propia redención. ¿Okay? Dios nos tuvo que arrastrar. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Efesios 2:1 que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Ok? ¿Cuándo fue que nos dio vida el Señor? No cuando estábamos vivos, sino cuando estábamos muertos. ¿Ok? Y además de eso, ese capítulo 2 de Efesios, verso 1, verso 2 y verso 3 dice que cuando nos arrastró estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos siguiendo la corriente de este mundo y éramos hijos de ira igual que todos los demás. Entonces nosotros por nuestra propia fuerza no podíamos ser salvos. Y entonces cuando el Padre nos arrastra a un encuentro con Cristo, que de paso el texto base para hoy es Hebreos 12:2, y se llama el autor y consumador de la fe. Cuando el Padre nos arrastra hacia el autor y consumador de la fe, es que en nosotros esa semilla que estaba ahí cobra vida. Nacemos de nuevo y somos salvos por gracia. ¿Hello? ¿Me están siguiendo? Todos nosotros tuvimos que llegar algún día a la realización de que éramos pecadores y que había una sola vía de salvación, que fue Jesucristo, y lo confesamos públicamente. Pusimos en Él nuestra confianza, aunque no entendíamos mucho, pero pusimos en Él nuestra confianza y en ese momento fuimos salvos. Nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida de los que confesaron, porque creyeron y recibieron a Cristo Jesús, no solamente como su Salvador, también como su Señor. Amén. Así que antes de que el Padre nos arrastrara, éramos como a esa serie que hay en televisión. Yo nunca la he visto, nada más he visto clips de ellos, pero que se llama The Walking Dead. Así éramos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y estando en esa condición, fue que el Señor Jesús nos dio vida. Amén. ¿De acuerdo? Y Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Ok? Estamos podridos así. Así que cuando el Señor nos arrastra y nos pone delante del autor y consumador de la fe, ¿qué creen que pasó? Antes de decírselos, tengo que explicarles lo siguiente. Les mencioné hace un momento que hay una semilla en nosotros. Imagínense una semilla que estaba encapsulada, ¿sí? Pero cuando nosotros nacimos, esa semilla ya venía allí. No había germinado. Ustedes han visto las semillas, si una las tiene ahí guardadas en un vasito, en una cosita, sin agua, sin nada, sigue siendo una semilla. No germina, no tiene vida. Así éramos nosotros cuando nacimos en este mundo. ¿De acuerdo? Pero cuando el Señor nos arrastra, el Padre nos arrastra, y en ese momento de nosotros confesar, es como si nos regaran con el agua viva de la palabra y empezamos a cobrar vida. Amén. Ahora, ponme ahí en pantalla el tamaño de la semilla. Está en una de las pantallas, por favor. ¿La ven? Ese es un dedo con una semillita, así de chiquitica es. ¿Ok? Y fíjense que el Señor usa ese ejemplo, esa es una semilla de mostaza, usa la semilla de mostaza como ejemplo para ilustrarnos lo pequeño que es, pero al mismo tiempo lo grande que puede crecer nuestra fe. Ponme la otra pantalla, por favor. ¿Ok? Miren la comparación, es entre la semilla y el árbol que produce. El Señor usó esa ilustración en dos ocasiones, en Mateo 13:31 y en Mateo 17:20. En el 13:31 les propuso otra parábola diciendo: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerta, el cual en verdad es la más pequeña de todas las semillas. Ahora, si el Señor Jesucristo dice que la semilla de mostaza es la más pequeña, es porque es verdad, es la más pequeña. ¿Ok?
Él es el autor y creador de todo eso. Él sabe lo que está diciendo, ¿sí? Pero una vez crecida, es la mayor de las hortalizas y se convierte en un árbol de tal modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Esa semillita es la representación de nuestra fe. Después lo vuelve a decir en Mateo 17:20. Dice, de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. ¿De dónde proviene esa fe? ¿Del mundo? ¿De las filosofías de este mundo? ¿De la ciencia? Solamente puede provenir de una fuente, y ese es Dios. Así que la fe que hoy tenemos es de Dios. Y cuando los traductores optaron por escribir en Marcos 11:22, tened fe en Dios, fue por una elección gramatical que ellos hicieron. Porque resulta que esa palabra griega que define a Dios, que es theos, es un genitivo subjetivo. Pero ellos optaron por hacerlo un genitivo objetivo, y entonces tradujeron fe en Dios, haciendo de Dios el objeto de nuestra fe en vez de ser la fe que proviene de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Sencilla. Cuando tenemos la fe que es de Dios, lo que tenemos es una fe que cree y actúa de la misma manera que Dios actuaría. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. ¿Ustedes han escuchado ese dicho? Bueno, cuando el Señor Jesús dijo, tened fe de Dios, es esa fe que creó el universo. Es esa fe que resucitó a Lázaro. Es esa fe que puso todo lo que hoy conocemos como el universo y que Él sostiene con el poder de su palabra en acción. ¿Se dan cuenta? Pero los traductores optaron por hacerlo un genitivo objetivo, y con ello lo que dijeron es que Dios es el objeto de nuestra fe. Cierto, Él es el objeto de nuestra fe. Si no creemos en Dios, ¿en qué creemos? Pero el punto es que el Señor Jesucristo lo que está diciendo es, tengan fe de Dios. No tengan fe en Dios solamente, sino tengan fe de Dios. Y eso es algo que, así como esa semilla de mostaza, tiene que ir desarrollándose, tiene que ir creciéndose. ¿Ok? Ahora, quiero hacer esta salvedad, porque allá vi que entró el hermano Juan, el amado de Jessica. Yo cuando empecé, yo no iba a escribir, yo no iba a predicar acerca del tema de la fe. Solamente quería usar la introducción de la fe que él usó la semana pasada para ir a el tema, el Dios que disciplina. O más o menos era el título que tenía. Pero cuando empecé a escribir, eso fue un torrente que me empezó a venir y me empezó a venir y me empezó a venir. Y cuando me di cuenta ya había escrito 5 páginas acerca de la fe. ¿Ok? Ahora, y quiero hacer esta salvedad porque cuando el hermano nos introdujo al capítulo 11 de Hebreos, lo hizo muy bien. ¿Ok? Nos habló de la fe de los que cruzan ríos. ¿Cuántos han cruzado ríos aquí? Y se refiere al río de la salvación, el río espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, él hizo un buen trabajo y yo no tenía intenciones de añadirle más a la fe. Pero eso empezó a venir y empezó a venir. Y ustedes, los que han enseñado, han predicado aquí, se habrán dado cuenta de que eso pasa a veces, ¿cierto? Uno hace una investigación y pasa una semana orando mientras está haciendo investigaciones, y cuando se sienta a armar lo que va a hacer, viene un torrente de cosas y de cosas, y a veces lo saca a uno del mismo tema que uno tenía preparado para ello. Así que quiero que lo sepan. No, yo no estoy hablando de la fe porque me pareció a mí que el hermano Juan se quedó corto. Al contrario, él hizo un buen trabajo. Lo que es que, bueno, ¿qué le voy a decir yo al Espíritu Santo? Que no. ¿Okay? Yo seguí escribiendo. Entonces, cuando esa semilla de fe que proviene de Dios se activa, es decir, germina, ¿ok? Empezamos a tener esa fe que es capaz de hacer de lo imposible posible. Pero para eso hay que crecer en él, ¿ok? Hay que crecer en él. Ahora, quiero compartirles algo en medio de todo esto. Quiero compartirles algo que descubrí mientras estaba estudiando para este día. Y como les dije, empecé a escribir. Y es que, y lo que descubrí me pareció gracioso y por eso se lo quiero compartir. Y créanme, cuando
que cuando empecé a escribir no pude parar. Pero en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la palabra de fe tiene varias raíces, se deriva de varias raíces. Pero quiero mostrarles la principal. Ponla en pantalla, por favor. Ok. Ahí. Ok, bueno, está bien. La palabra fe, que se escribe así, se pronuncia emuná y se traduce como fe, como fidelidad, como firmeza, como constancia. Ustedes lo ven ahí en pantalla. Pero su significado más profundo va mucho más allá del mero creer, porque el sentido que encierra es vivir en fidelidad constante a Dios, como dice Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Lo pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Okay? Quiere decir, esa fe que habla ahí, emuná, quiere decir vivir fielmente, en fidelidad constante a Dios. ¿Ok? Y es que ser inconstantes no es agradable a nuestro Dios. Una persona inconstante en su fe es considerado una persona de doble ánimo. Y doble ánimo, puedes cambiar la pantalla, el doble ánimo en griego es dípsicos. ¿Ok? Dípsicos. Eso es lo que se traduce en nuestra Biblia como doble ánimo. Dípsicos es una palabra compuesta. Di, que significa dos, y psicos, que proviene de la palabra psique, que es lo que traducimos como alma o mente. ¿Ok? Entonces, cuando habla de que hay una persona de doble ánimo, en el griego dípsico lo que quiere decir es que estamos hablando de una persona que tiene dos pensamientos, dos mentes, o como dice esa traducción ahí, dos almas. La psicología llamaría eso una persona esquizofrénica. ¿Ok? Santiago, capítulo 1 y verso 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y más abajo, en el capítulo 4 y verso 8, la última parte dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando se tienen dos mentes, cuando se tienen dos pensamientos o cuando se tienen dos almas, quiere decir que es una persona que está interiormente dividida, que tiene dos lealtades, y eso desagrada profundamente a Dios. ¿Ok? Eso fue algo que el Señor le reclamó a Israel en su día, por medio del profeta Elías. Yo no sé si ustedes se acordarán de eso, pero en 2 de Reyes capítulo 2, cuando se narra el momento en que, no es Primera de Reyes, no es el capítulo 2, es Primera de Reyes capítulo 18, cuando se narra el encuentro que tiene Elías en el Monte Carmel con los profetas de Baal. Entonces, si ustedes han leído la Biblia, ustedes sabrán que en ese tiempo Israel estaba pasando por una tremenda sequía que la había producido el mismo Elías por orden de Dios. El Dios le había dicho, cierra los cielos, y hasta que tú no vuelvas a orar cuando yo te diga, no se abrirán más los cielos. Y entonces, pasando por ese juicio, porque era juicio, Israel estaba completamente entregado a la idolatría, llega el momento en donde Dios le dice a Elías, convócame a los profetas de Baal en el Monte Carmel. Dile a Acab, rey de Israel, un rey perverso, uno de los más perversos que había, que se presente allí, porque me voy a manifestar allí. Y entonces cuando está allí, Elías le dice, ¿hasta cuándo? Elías 18 y verso 21 le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Ahora, la Biblia textual es mucho más fuerte. Dice, ¿hasta cuándo andaréis cojeando? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque Israel estaba indeciso, estaba aquí o estaba allá. Tenían dos mentes, tenían dos dioses, tenían dos lealtades. Sí, Jehová es Dios, pero estamos sirviendo a los Baales. Y entonces dice, Elías dice, vamos a comprobar quién es el verdadero Dios. Y ustedes saben el resto de la historia. Los 400 profetas de Baal y los 450 de Acera estuvieron desde la mañana hasta las 3 de la tarde saltando, haciendo bulla, danzando, invocando, cortándose, haciendo de todo. Y nada que le respondía a Baal.
Hasta Elías se burlaba de ellos. Griten más duro, que a lo mejor está en el baño. Así lo dice textualmente. Se burló de ellos. Y cuando llega el momento, él no termina de decirse: oh, Jehová, Dios de los cielos, muéstrale a este pueblo que tú eres Dios. Cayó fuego del cielo y lo consumió completico. ¿Ok? Entonces, Dios le reclama eso a Israel. Tienen dos mentes, tienen dos lealtades en su mente. Son inconstantes en sus caminos. Eso me desagrada. ¿Ok? Y estoy seguro que usted también conoce gente que es así, ¿verdad que sí? Gente que es indecisa. Gente que nunca termina por decidirse. Dicen seguir a Dios, pero pasan más tiempo viviendo según la filosofía de este mundo y por lo tanto su fe es débil, casi no ha madurado. En Hebreos 5:11, en la Nueva Traducción Viviente, a esa gente, Pablo, el autor de Hebreos, los llama torpes espirituales. Son torpes espirituales. ¿Por qué? Porque en lugar de ser ya maestros, todavía es necesario que se les siga enseñando, se les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Ok? Y aunque lo que dice ahí es fuerte, es real. Dice en el versículo 12 que son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Y todo eso ocurre porque tienen una mente indecisa. No se deciden por seguir a Dios completamente, sino que quieren tener a Dios y también los placeres de este mundo. Quieren tener a Dios y hacer lo que a ellos les da la gana. ¿Okay? Ahí les puse una ilustración. Tienen un pie en el camino ancho y otro en el camino estrecho. Y ustedes muy bien saben que el camino ancho conduce ¿a qué? A condenación. Mientras el camino estrecho conduce ¿a qué? A salvación. ¿Ok? Y cuando una persona está así, que tiene un pie en un camino y otro, Dios se enoja. ¿Ok? Ahora, hay otra raíz para fe. Y cuando lo descubrí, como les dije, me causó gracia, me dio por reírme. Y lo que le dije al Señor en ese momento, cuando lo estaba viendo, y me venían todos esos pensamientos, dije: oye, Señor, te pasaste. Claro, se lo dije en el buen sentido de la palabra: Señor, te pasaste. Y es que Dios tiene un humor que es estratosférico, es sobrenatural, fuera de este mundo. La raíz que les voy a mostrar en pantalla es esta. Pónmela, por favor. Déjala ahí. Yo sé que eso está en hebreo y ustedes no pueden leer eso, pero se los voy a explicar. La siguiente pantalla. Esa letra en el alefato, algunos de ustedes ya lo saben, lo he enseñado antes, es la primera letra del alfabeto hebreo. Es el Aleph, se llama. Y ustedes ven esa pequeña cosita que parece algo invertido ahí, pero que, ¿ok? Eso es una vocal, se llama Kamax, y se corresponde con la vocal A, ¿ok? Y suena como una A larga, dice A, no es A seca, sino A, ¿ok? Y esta es la primera letra de esa palabra. La segunda, ponme la siguiente, ¿verdad? Es el Mem, la letra Mem en el alefato hebreo. Y también tiene, pero en vez de un Kamatz, en vez de es un patah, perdón, yo me equivoqué ahí. Eso no es un Kamatz, es un patah. Se escribe P-A-T-A-J. ¿Ok? Es también corresponde con la vocal A, pero esta vocal es seca, es sencillamente A. La anterior, que es un Kamatz, es A, una letra larga, una A larga. La segunda es un patah, es una A corta, A, seca. La tercera letra, esa es la Nun, y como no tiene nada, ningún puntico extra, es una consonante y se pronuncia como una N, Nun. Ahora, yo les he dado ya las vocales de esas tres letras. ¿Saben cómo se pronuncia eso? Pónmela ahí, por favor. Amán. ¿Vieron por qué me río? Por eso me estoy riendo. Cuando lo veo digo: la fe que Dios está hablando aquí es Amán. Vaya manera de redimir mi apellido. Si ustedes han leído su Biblia, Esther capítulo 3:1, ahí habla del malvado Amán. Yo me he consolado en todos estos años diciendo que en inglés se escribe con H. Y se pronuncia Haman en inglés. No, es Haman, yo soy Amán.
Pero cuando llego a esto, digo, Señor, ¿cómo me redimes el nombre? Hace años me redimió mi primer nombre, Mario. ¿Ustedes saben de dónde viene Mario? La etimología de Mario, adorador de María. Y yo estaba, con razón, yo cuando era pequeño, yo le decía a mi papá, llámame Ricky, no me quiero llamar Mario. Cámbiame el nombre. Pero yo no sabía esas cosas. Cuando llegó el Señor y me entero que Mario es devoto de María, dije, no. Bueno, Señor, tú sabrás lo que haces aquí con él. Bueno, mi esposa fue unos años después a una expolit y me trajo una tarjetica que decía Mario, poderoso guerrero. Y dije, uy, yo de esto me agarro. Yo me agarro de esto, es un poderoso guerrero. Bueno, han pasado, yo no sé, 30 años y ahora me entero de que la palabra Amán en hebreo significa fe. Por eso es que ustedes ven que mi esposa es una mujer de fe, porque ella es Tamais de Amán. ¿Ven por qué me reí? Ay, ay, ay. Y entonces esa palabra en hebreo, Amán, ¿verdad? La palabra fe en hebreo, Amán, significa sostener, afirmar, ser firme, confiar. ¿Ok? Y todo eso lo encuentro en mi esposa. Me tienes que dar un buen almuerzo hoy. ¿Ok? Bueno, de Amán también viene otra palabra que muchos de nosotros lo usamos casi que constantemente, y es la palabra amén. Es derivado de esa palabra que es Amán, es amén. Y amén quiere decir, esto es firme, esto es confiable, me puedo apoyar en esto. ¿Ok? Ahora, en medio de tanta información que les estoy dando, necesitamos una definición sencilla de lo que es fe en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, fe no es solo creer en Dios. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, fe, el significado de fe es vivir confiando lo suficiente como para apoyarnos en Él, en Dios, y caminar juntamente con Él. Y es por eso entonces que en el Antiguo Testamento creer en Dios no se describía tanto como sencillamente creer, sino se describía como vivir en el temor de Dios. ¿Ok? Y el temor de Dios no era un miedo que aleja, sino una reverencia que acerca. Para ellos, temor de Dios era fe en acción. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, bueno, tengo que decir que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la fe es la misma. Fe para salvación, fe para obrar milagros, es la misma, sea antigua o sea Nuevo Testamento, porque como les dije, es fe de Dios. ¿Ok? La gran diferencia radica es en la etapa de la revelación en la cual se encuentra. Me explico. En el Antiguo Testamento, la fe era mirando hacia adelante. ¿Ok? Era mirando hacia adelante. Dice Hebreos 11:13 que los que creyeron murieron sin haber recibido la promesa, sino mirándolo y saludándolo desde lejos. Es decir, ellos habían escuchado el anuncio, creyeron en la promesa, pero nunca la vieron. Ellos esperaban que esa promesa se cumpliera, confiaron en lo que Dios les dijo, confiaban en lo que Dios les dio, y confiaron en sus promesas, que no eran muy claras en cuanto al cómo y al cuándo. Y es por eso que entonces ahí mismo en Hebreos capítulo 10 se le llama sombra y figura, porque no eran claras. Y perdón. Ellos sabían que había una redención esperándolos a ellos, pero cómo iba a venir no lo sabían. ¿Cuándo iba a venir? Tampoco lo sabían. Entonces lo miraban hacia adelante y los saludaban, dice Hebreos 11, desde lejos. En el Nuevo Testamento, en cambio, la promesa ya fue cumplida, ya se cumplió. El Mesías esperado ya vino, se llama Jesucristo, y la redención ya está dada para todos aquellos que creen en Él. ¿Ok? No solo por creer la promesa, sino por creer en la realidad de la promesa. Y esa promesa es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Usted no es salvo porque cree en el cristianismo, usted es salvo porque cree en una persona, se llama Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, que ahora es el primogénito de Dios, porque todos los que somos salvos en Él también somos hijos de Dios.
Y esa es una mentira que hay que decirle a la gente que está en el mundo, porque hay gente que no sabe nada de esto y dicen, es que todos somos hijos de Dios, y eso es falso. Según la palabra, todos somos criaturas de Dios. No todos son hijos. Hijos son los que creen en Cristo Jesús. No como una figura histórica, no como un gran profeta, sino como el Hijo de Dios, que venció al pecado, venció al mundo, venció a la muerte y resucitó al tercer día. Y en esa promesa nosotros también somos salvos, ¿ok? Jesucristo ya no es la sombra de los bienes venideros. Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa. ¿De acuerdo? Entonces, hace un momento mencionamos el hecho de dejar los principios elementales de la palabra, como dice Hebreos 5, y avanzar hacia la perfección. Perfección que solamente se halla en Jesucristo. Él es el varón perfecto. Dice Hebreos 5, 8 y 9, que Él fue perfeccionado por su obediencia. ¿Okay? Y aquí aclaramos, él no nació imperfecto, Él no nació como nosotros. Él nació sin pecado, Él era perfecto. Pero fue perfeccionado en la disciplina que lo llevó a ser el Mesías. ¿Okay? El Redentor. Él se sometió a la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan cuando estaba en Getsemaní? Padre, si puedes, aparta la copa. Se sometió. El Padre le dijo en ese momento, no, tienes que llegar al Calvario. Y él dijo, está bien, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Fue perfeccionado en obediencia. ¿Ok? Y si Él fue perfeccionado, en su función como Salvador y Mesías, ¿qué debemos hacer nosotros entonces para avanzar hacia la perfección que nos dice y nos habla Hebreos capítulo 6 y verso 1? Porque dice, necesitamos avanzar hacia la perfección. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Punto 1, pónmelo en pantalla. Y ustedes los que están anotando ahí lo tienen. Punto 1. Asegurarnos que el fundamento está bien puesto. Y el fundamento no es otro que Jesucristo. Amén. Si usted está fundamentado en cualquier otra cosa, está equivocado. Si su fe está fundamentado en un pastor, es decir, en otra persona, o si está fundamentada en la iglesia a la que asiste, una institución, usted está sin fundamento. Su fe tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús. Él es el fundamento. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en Efesios 2:21, el mismo Pablo, el que escribió 1 Corintios, dice que Jesucristo es la piedra principal del ángulo sobre el cual es edificada la iglesia. Y entonces añade a eso con las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Pero sin la piedra principal no hay fundamento. Y el fundamento es Cristo. Amén. Ok. Punto 2. Dice, ejercitar los sentidos espirituales. ¿Cómo que ejercitar los sentidos espirituales? Bueno, Hebreos 5:14 habla de que por el uso de los sentidos espirituales es que podemos discernir claramente la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Okay? Hebreos 5:14 dice claramente, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, pone en práctica lo que nos dice la palabra. Y nuevamente, la palabra es Cristo. ¿Ok? En Juan capítulo 1, los primeros 5 versículos de ese capítulo de Juan, que es el Evangelio, dice, nos habla, es de Jesucristo. Lo llama el Verbo, dependiendo de la versión que usted esté leyendo, lo llama el Verbo, lo llama el Logos o lo llama la palabra. Todas esas designaciones son con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1 y verso 1 comienza diciendo, y la palabra era Dios. Jesucristo era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Amén. ¿De acuerdo? Número 3,
perseverar y no retroceder. Ahora, esta carta ustedes saben que fue dirigida a los que cruzan ríos. Y está llena de este tipo de advertencias. Es decir, por ejemplo, en el capítulo 3 nos dice que no endurezcamos el corazón. ¿Ok? Que en el versículo 4, en el capítulo 4 habla de que no debemos volvernos atrás. ¿Ok? Y en el versículo 10, en el capítulo 10 habla de no descuidar una salvación tan grande. ¿De acuerdo? Hay que perseverar. Y como dijo Habacuc 3:11, el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no será grato a mi alma, o no agradará a mi alma. Punto 4, profundizar. Profundizar en nuestra relación con Dios. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos de ustedes se acercan contentos al trono de la gracia? ¿O cuántos, no tienen que levantar la mano, pero estas son preguntas retóricas, preguntas de reflexión? ¿O cuántos de ustedes les da vergüenza acercarse al trono de la gracia? La palabra ahí dice que podemos acercarnos confiadamente. ¿Ok? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Al profundizar, acercándonos a Él, crecemos en revelación y maduramos en esa relación con Dios. Y punto 5, fijar nuestros ojos en Cristo. Dice Hebreos 12:2. El punto 5, hello. El punto 5, fijar nuestros ojos en Cristo. Gracias. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuevamente, no es en hombres, no es en instituciones religiosas, no es en sistemas, es en Cristo. Hay una parte de esto del crecimiento que aún no le hemos tocado y forma parte de este capítulo 12, que fue lo que introducimos esta semana, y se llama la disciplina. En el versículo 7 de ese versículo 12, verso 7 de ese capítulo 12, Biblia textual dice, permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. En otra parte también dice que si no fuera así, seríamos bastardos. Dios disciplina a sus hijos. Disciplina a sus hijos, pero castiga a los malvados. Espero que entiendan la diferencia. Ser disciplinado por Dios forma parte de nuestro crecimiento como hijos e hijas de Dios. Forma parte de nuestra madurez como creyentes. Y cuando Dios nos disciplina es porque nos ama y nos quiere perfeccionar. Y la perfección se manifiesta en nuestro carácter cuando damos fruto de justicia. Y yo sé que están pensando, pero en esta vida nadie es perfecto. Cierto. Pero podemos alcanzar grados de perfección. ¿Ok? Grados de perfección. Eso tiene un símil y se llama madurez en Cristo. Madurez cristiana. Y el Señor dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Miren, no es por recitar Biblia, no es por venir a la iglesia todos los domingos. Es por los frutos que tienen que ver con el carácter de Cristo Jesús en nosotros. Frutos de justicia, frutos de santidad. En nuestra conducta a diario, en la forma en que nosotros nosotros reflejamos a Cristo Jesús en nosotros. Hace algún tiempo atrás, no me acuerdo realmente cuánto tiempo fue, pero yo escuché un testimonio de una hermana que estaba en oración y de repente ve en visión al Señor que estaba así como mirándola muy fijamente, el Padre. Era el Padre que estaba así como que buscando en ella algo. Estaba buscando algo en ella. Y ella le pregunta, Señor, ¿qué es lo que estás buscando? Dice, estoy buscando a mi Hijo, a Jesucristo. Eso me dejó impresionado.
Estaba buscando a Jesucristo en ella. ¿Qué es lo que estaba buscando? Los frutos del carácter de Cristo en nosotros. Y créame que además de santidad, un gran fruto es la obediencia. La obediencia, amén. La obediencia al Espíritu Santo, la obediencia a su palabra, el amor al prójimo, el amor al Padre. Todos esos frutos, los que están en Gálatas 5, amor, paz, benignidad, santidad, longanimidad, gozo, fe, todos esos frutos que están en Gálatas 5, es lo que Dios busca en nosotros. A él no le importa cuánto sabemos nosotros de Biblia. Los fariseos en el tiempo de Jesús sabían mucha escritura, pero no tenían frutos. Amén. Entonces, la pregunta es que quiero hacer para cerrar ya esto. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir de verdad creciendo? ¿Cuántos de ustedes quieren dejar de ser inmaduros? ¿Cuántos de ustedes quieren dejar de ser, como dice Hebreos 5, torpes espiritualmente? Si ese es el deseo que hay en ustedes, por favor pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por estas cosas que nos revela su palabra. Y ¿saben qué? Les voy a decir lo siguiente: en la medida que avanza el tiempo, en la medida que nos acercamos más al tiempo de su venida, más revelación va a empezar a fluir. Y vamos a empezar a escuchar cosas que nunca antes habíamos escuchado. Y se nos va a enseñar cosas que jamás antes habíamos aprendido. Cosas que Él mismo está revelando para este tiempo. Porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Amén. Inclinamos nuestros rostros o cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, gracias. Gracias por este día, Señor. Es un nuevo día. Anoche nos acostamos y dormimos y hoy despertamos porque tú eres quien nos sustenta. Y has hecho nueva tu misericordia hoy. De tal manera, Señor Dios, que aquí estamos. Tu palabra, Señor, es verdad. Y en tu palabra, Señor, están escritas todas estas cosas. En esta mañana hemos escuchado que la fe que tenemos que tener es la fe de Dios, la fe que hay en ti, la fe con la cual creaste el universo. Que esa es la fe que hay en nosotros. Pero, Señor, hay un concepto distinto. Tener fe en Dios no es solamente creer en Dios. Tener fe de Dios es actuar como tú actúas. Señor, enséñanos a actuar como tú actúas, enséñanos a pensar como tú piensas, enséñanos a ver como tú ves, enséñanos a oír como tú oyes, enséñanos a amar como tú amas. Y que se manifieste el fruto de Cristo Jesús en nosotros. Señor, y entonces te ruego, te imploro, que en nosotros como congregación haya más sed de comunión contigo, con tu persona. Haya más sed, Señor, de escudriñar tu palabra, la Biblia, tu escritura. Haya más deseos de apartarnos y estar a solas contigo, adorándote, esperando en ti. Haya en nosotros un nuevo hambre de pasar tiempo en ayuno para matar la carne y avivar el espíritu. Que tu luz alumbre nuestro entendimiento, Señor Dios, y podamos ver con claridad las huellas que tú has dejado delante de cada uno de nosotros para que las sigamos, porque cada uno de nosotros tenemos una función distinta en el cuerpo. Gracias porque somos parte del cuerpo del cual tú eres cabeza, y por lo tanto nosotros, Señor, como parte de tu cuerpo, somos también sacerdotes según el orden de Jesucristo, que es según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio mucho mayor que el que conocemos, Señor, en el Antiguo Testamento. Señor, por tu gracia, por tu grande amor, por amor a tu propio nombre, Señor, haz esto que te pedimos. Úngenos, Señor, con un manto de santidad, una unción de santidad. Y guíanos, Señor, cada mañana que amanece y cada noche al acostarnos, a haber hecho tu voluntad en nosotros para ese día. Señor, en muchas ocasiones hemos orado aquí, venga tu reino. Señor, comienza por nosotros, venga tu reino a nosotros primero. Y a través de nosotros, Señor, a nuestros seres queridos, a nuestros cónyuges, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Venga tu reino primero, Señor Dios.
a nosotros y se manifieste el carácter de Cristo Jesús en nosotros. Gracias por la fe que hoy tenemos, fe que ha provenido de ti. Te alabamos, Señor, por tus obras maravillosas, pero te adoramos por quien tú eres, el único y sabio Dios. Gracias por haberte revelado a nosotros. Y esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga. Les recuerdo que la semana que viene vamos a tener a la señora Emily Montgomery, que es la esposa del pastor Chris, el pastor principal de toda esta iglesia. Y ella va a estar aquí predicando completamente en español, porque ella habla muy bien el español.